Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Soy Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en una nueva emisión de Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia. En la tarde de hoy tenemos como invitado al profesor Juan. Los 4:40. Sí, me imagino que tú cantas también. Mexicano que no canta, de Alberto, no es mexicano, en todo caso. No canto mal las rancheras. Ah, bueno, ahí tienes. Ahí tienes. Es un amigo de la Visión Radio que una vez más nos acompaña para conversar acerca de la reciente y finalizada reunión del G7. Y hablaremos también sobre la cumbre de OTAN porque el vínculo, el link entre los dos es muy importante, no solamente para los miembros de tanto del G7 como de la OTAN, sino para el resto del mundo. Dejan cosas que son realmente impactante. El profesor Juan Carlos Guerra es licenciado en estudios internacionales, tiene maestría en sociología de la Universidad de Essex, Inglaterra. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo has estado? Bien, gracias, buenas tardes, ¿y tú? Muy bien, excelente, excelente. Como escuchaste, le decía a Alexia que estos días son una maravilla y hay que aprovecharlos. Y eso de tomar sol y salir a caminar un rato, eso beneficia la salud. Exacto. Así es. Juan Carlos, acaba de terminar una importantísima reunión del G7, creo que es la número 46 desde que se creó. Para los oyentes, el Grupo de los 7 es un foro que reúne a las 7 economías más industrializadas del mundo, con Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, por supuesto. Y el objetivo del G7 es coordinar las políticas en finanzas, economía, empleo, seguridad, política comercial y muchas otras áreas a nivel mundial. El G7 representa un poco más del 58% de la riqueza neta en el mundo, que son alrededor de 317.000 millones de dólares y más del 46% del Producto Interno Bruto mundial. Imagínate lo importante que es. Pero bueno, acaba de terminar y la agenda estuvo, te diría, mucho más pragmática. También es una cosa importante que el señor Trump, lamentablemente hay que nombrarlo, no estuvo presente porque quizás no se hubiesen logrado muchos de los acuerdos y de una manera bastante rápida que se desarrollaron las negociaciones. Pero bueno, Juan Carlos, ¿qué opinas tú de esta reunión, de los acuerdos que se llegó tanto en el tema climático, en el tema China, que es muy importante, en el tema de las donaciones que van a haber, el financiamiento a los países en desarrollo? Bueno, lo primero que me parece irónico es que no hayan invitado a China, que es ahorita la potencia industrializada más grande del mundo, y que al mismo tiempo estén utilizando esta cumbre para demonizar a quien ahora es la principal potencia industrial del mundo y que ciertamente se está acompañando de Rusia, que aunque no es una potencia industrial, ciertamente es una potencia financiera, militar, política y social en el mundo, las cuales creo que, aunque no perfectas, sí tendrían que estarse invitando a participar, dado que lo que ahora más que nunca se necesita es una
interconexión, una participación global, dada no nada más el equiparamiento económico, porque aunque el G7 tiene poder, Producto Interno Bruto, ha perdido muchísimo a el emergente mundo del sur, el Global South, que liderados por China y su ruta de seda, pues ahora están creciendo como no se pensaba en los 70s, cuando el G7 inició con un Producto Interno Bruto del 70% mundial. Entonces creo que sí, estoy de acuerdo, hay cosas que criticar en China, en Rusia, pero creo que Occidente, especialmente Estados Unidos, están utilizando este discurso de buenos y malos, de demócratas contra autoritarios, y ciertamente, aunque pudiera ser eso cuestionado, y también pudiera ser que hay más democracia de este lado del mundo, tampoco ha sido perfecta, y ciertamente lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, y que también hemos visto en Europa, ahora especialmente con el manejo autoritario de la cuarentena en países como Francia, España e Italia, pues que se deja mucho que desear ante un mundo diverso que ya no es buenos y malos nada más, que ya no es monocromático y que cuyo multipolarismo, sería más característico de lo que está sucediendo y de lo que tendría que estarse Occidente acercando a, pues para poderse realmente acomodar a la realidad. Te doy un ejemplo muy práctico. Aunque Alemania esté ahí, como tú sabes, ya Merkel va de salida y entra un nuevo canciller prorruso que ciertamente va a dejar ya que se finalice Nord Stream 2, que es conectar directamente a Alemania con Rusia para el gas natural, sí. Y que esto ciertamente ha sido algo muy contencioso para la relación entre la potencia germana y los Estados Unidos desde Barack Obama, en que Nord Stream 1 despegaba. Entonces creo que Alemania, aunque participa de este foro G7, pues ciertamente hay realidades geopolíticas y estratégicas que en la práctica creo que van a obstaculizar el fluir de un foro, de una reunión, de una cumbre, que en donde Estados Unidos, donde Joe Biden jura que está de regreso, pero como hay que checar siempre si en la práctica la realidad se va acomodando a las intenciones de algunos. Sí, fíjate tú que es decir, han habido 46 reuniones con esta que pasó. Creo que esta ha sido una de las más importantes por varias razones. La primera porque es el regreso de Estados Unidos, que era muy importante en todo esto, después de la experiencia que hubo con el presidente Trump, muy agresivo, muy renuente a llegar a acuerdos. Es decir, el American First lo envolvió de una manera que no dejó de ver el bosque por ver un árbol nada más. Y eso tiene mucho valor porque creo que las cosas apuntan a que el presidente Biden logró encarrilar al resto de los países desarrollados en un camino, es decir, prácticamente dividió China y Rusia y el resto de los países desarrollados. China con unas características muy importantes y en donde el tipo de relaciones que quiere Estados Unidos y que me imagino que Europa y se intenta encarrilar en los mismos rieles, el tema de la competencia, el tema de mercado, tecnología. En el caso de Rusia es mucho más complicado. Acuérdate que Rusia vive fundamentalmente de las exportaciones de petróleo y creo que esta cumbre le dio un golpe muy fuerte a Rusia con el tema de
el tema ecológico. El solo hecho de que se haya logrado aprobar, adoptar una medida que implica que en el corto y mediano plazo, las empresas automotrices estén dispuestas a producir 50% de autos de consumo de energía fósil, y 50% de eso es un golpe muy fuerte, no solamente para Rusia, sino para el resto de los países que viven, como en el caso de algunos países latinoamericanos que viven de las exportaciones de petróleo, de la producción de petróleo. En el caso de China es mucho más complicado. Fíjate tú que hay un tema importante que yo creo que ahí hubo también mucho cuidado. El 75% de las investigaciones en inteligencia artificial, en digitalización, lo manejan exclusivamente Estados Unidos y China. Lo que tú dices es verdad, China es muy importante y no fue invitada, pero acuérdate que el enfoque que se le dio fue básicamente de casi enemigos, y manejar el tema chino desde otro punto de vista. Irónico que estén tratando Occidente de decirle al mundo emergente que no utilice los recursos fósiles que Occidente utilizó para catapultarse al desarrollo desde el siglo XVII con Holanda, luego con los británicos, Francia, Estados Unidos. Es virtualmente imposible mantener crecimientos industriales a esta altura de tecnología con lo alternativo, porque el desarrollo industrial pesado, la maquinaria, la producción en masa, que Oriente está ahora, y África y otros países del Global South utilizando, requieren necesariamente de combustibles fósiles. Y bueno, creo que en ese sentido Occidente en esta reunión del G7 fue realista, porque no se criticó tanto el petróleo y el gas, porque irónicamente el mismo ministro de Energía de Joe Biden pues contrarió un poco a Biden con la idea de la revolución verde, diciendo públicamente que el gas natural y el petróleo todavía eran insignificantes. Y ciertamente esto corroborando los estudios que hicieron tanto como la Agencia Internacional de Energía, como la British Petroleum y otras, en donde se asegura que queda petróleo y gas por lo menos por 50 años. Sí, más o menos. Pues por lo menos Occidente en este de G7. Eso es un drama lo que tú acabas de decir, pero me gustaría que desarrollaras un poco más esa idea una vez que regresemos de la primera pausa. Empezamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el profesor Juan Carlos Guerra. Estábamos hablando de lo que significaba eso que tú precisamente estás diciendo, que hay petróleo por muchos años, te diría yo. Y es verdad, es decir, las reservas están comprobadas. Pero, Juan Carlos, hay un cambio de paradigma, hay una nueva revolución industrial basada fundamentalmente en nuevas tecnologías, pero basada en creando una economía digital muy sólida, muy fuerte. Entonces, eso es una realidad. Sí, Luis, pero la economía digital sucede en el área de servicios y ciertamente la industrialización no es, o sea, aunque va a ser beneficiada por más automatización y reingeniería de procesos, también es cierto que la industrialización per se sigue siendo alimentada con energías fósiles. Y creo que es un poco realista que Occidente, especialmente Estados Unidos y Inglaterra,
que son ahora la dupla que lo están organizando, honestamente, y que ya pasaron de ser economías industriales básicamente a de servicios, estén esperando que Oriente y el Global South vayan a intercambiar la masa, la energía, la industrialización y la producción en serie que a esos mismos países les dio el crecimiento y el apuntalamiento hegemónico, estar creyendo que, porque ya tal vez sí estoy de acuerdo, el planeta no resiste otros 1.000, 2.000 millones de consumidores y echar a perder completamente el manto freático por necesidades energéticas, creo que va a ser muy difícil, si no imposible, querer forzar a la nueva ruta de seda, que son países que se quieren beneficiar de esto último, de hacerlos cambiar, y mucho más difícil de sumarse a lo que este G7 está promoviendo en cuanto a la nueva economía. Por otro lado, y creo que por eso tampoco no se criticó tanto al petróleo en este G7, porque también son realistas y porque ciertamente por el puro control energético del mundo en dólares, que Estados Unidos tampoco lo puede dejar. Y por otro lado, falta que, bueno, hoy se estaba reuniendo ya la OTAN, falta que no nada más quede esto en pláticas, porque como sabemos, no nada más era porque Trump lo había criticado y había dejado de financiar tanto y estaba exigiendo más cuotas a Europa, sino porque realmente la OTAN, desde la caída de la Unión Soviética, honestamente se puso un poco unilateral al estar apoyando conflictos que ya no tenían que ver necesariamente directamente con Rusia. Entonces creo que van a tener que hablar mucho y van a tener que reformular, especialmente Estados Unidos, pues para que vuelva a ser atractivo meterse con la OTAN o seguir participando, para no verlo ya como una agencia unilateral de Estados Unidos. Creo que eso es lo más importante, porque bueno, todavía Biden tiene que ir mañana, creo que iba a ir en la tarde con Erdogan de Turquía, es otro tema. Ya estuvo. Y el 16 va con Rusia, sí. Y creo que por ahí va con la Unión Europea ya como unión. Sí. La OTAN, recordemos, es las diferentes potencias, naciones, y creo que qué bueno que tiene muchas ganas Estados Unidos, pero hay que hacer cambios estructurales para que Europa, que ahora está ya metido en la cama directamente con Rusia y China, pues vaya más allá de la retórica a querer participar de una institucionalidad que hace 70 años tenía mucho sentido y que ahora, por las circunstancias múltiples, tal vez ya no tanto. Sí, sí, realmente lo que tú planteas no solamente está vigente en el caso de la OTAN, por ejemplo, que fueron básicamente los países vencedores de la última guerra, sino que está planteado esa institucionalidad que marcó la posguerra, como es Naciones Unidas, Fondo Monetario, Banco Mundial y todo lo que de ahí en adelante vino, está demasiado rezagada, y lo cual imposibilita una respuesta multilateral a cualquier amenaza que pudiera, bien sea de salud, como ya lo vimos, que la respuesta no fue multilateral, sino que le faltó mucha iniciativa multilateral, mucho más fuerza. Pareciera que los organismos internacionales no tenían fuerza como para poder dictar. Bueno, de hecho, que es una cosa que uno que ha estado en esos temas multilaterales y en esas largas negociaciones, cuando se aprueba una resolución, una de las primeras cosas que uno tiene que tener entendido, esas resoluciones no tienen fuerza para su cumplimiento. Son mero reseña y meros indicadores de lo que se pudiera hacer. Lo cual es muy grave porque estamos transitando un mundo mucho más complicado como para que las decisiones de los gobiernos no tengan fuerza de cambio. Pues es que realmente en los 50s, 60s, el mundo, además de que no había llegado a la televisión en masa y a la era de la internet y a la digitalización,
pues había más un bipolarismo. Realmente el comunismo era algo mucho más claramente diferente al capitalismo, pero realmente en la actualidad hemos visto socialismo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, al financiar a la banca, al salvarla, al financiar al fracking, al salvarlo. Hemos visto tintazos de socialismo, al agarrar dinero público y financiarlo privado, es una especie de socialismo. Hemos visto capitalismo, tal vez de Estado, pero hemos visto capitalismo en Rusia, en China. Ya no es un mundo realmente bipolar y ellos lo saben, y creo que el estar organizando todavía foros bipolares en donde se plantea no nada más a enemigos supuestamente que no participan, bueno, hay que saber, China está ayudando a muchos países con financiamiento, con vacunas, que es lo que ahora está proponiendo el G7. Desde 2008 que se vino la crisis de Lehman Brothers y que luego Europa también cayó en esto, pues Occidente se olvidó de ayudar al tercer mundo, de financiar, y China obviamente se coló por ahí, y ahora con coronavirus vimos cómo China ha ayudado, si quieres tú con un interés de relaciones públicas, pero ha ayudado con mascarillas, con ventiladores, ahora están ayudando con vacunas, con Sinovac, con CanSino, y creo que el que en el G7 se esté promoviendo exactamente eso, pues habla de que realmente hay un liderazgo allá en Oriente que Estados Unidos y Inglaterra quieren contrariar, y que ciertamente están utilizando ese ejemplo como copia, y habla bien de lo que se está haciendo, pero también es obvio que no se va a aplaudir, porque ciertamente no se le va a aplaudir a quien le está tomando el liderazgo a Occidente, porque honestamente se fue perdiendo por diferentes circunstancias, y también se perdió en el sentido de la OTAN. En la primera parte de tu pregunta, pues se perdió el ímpetu de financiar directamente a la OTAN por la amenaza soviética. Ya no son las mismas características, y aunque Rusia sí se ha excedido en algunas cosas, pues ciertamente también está ayudando a otros países. A Turquía le está financiando misiles, y está también ayudando a Irán y a otros países, está ayudando acá en Latinoamérica. Entonces creo que eso no está gustando, y que por ende está buscando Biden romper con esa imagen que tenía Trump de amigo de Putin, pues para también quedar bien él con su base de votantes y con su población, ciertamente con los europeos que él quiere traer al campo del G7 y de Occidente. En realidad yo creo que lo que él se planteó, Juan Carlos, fue recuperar bastante la imagen, y creo que lo logró en todo caso, recuperar el terreno que se perdió en 4 años del gobierno anterior, y creo que eso lo logró incluso por un lado, pero por el otro hay una lucha por el poder en el mundo que no hay que desdeñar, que es importante, en el cual los únicos competidores son Estados Unidos y China. Ese es el asunto y más nada. Pero me gustaría que me hicieras comentarios a esa afirmación que hice una vez que vengamos en la próxima pausa comercial. Estamos conversando con el profesor Juan Carlos Guerra. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el profesor Juan Carlos Guerra. Juan Carlos, te decía que también detrás de todo esto hay una lucha por el poder, número uno. Dos, hay un interés manifiesto, y te diría con franqueza que yo no lo veo con malos ojos, todo lo contrario, no en enfrentarse en el caso de China, porque esa es una pelea que no se va a ganar,
sino manejarla desde otro punto de vista, desde el punto de vista científico-tecnológico, desde el punto de vista de la competitividad de un país frente a otro o de China frente a Occidente. Con Rusia es otro tema que presenta un riesgo político mucho mayor y que ha tenido problemas en el caso de Estados Unidos y no es que a mí me conste, pero el solo hecho de que se haya abierto una profunda investigación que todavía está corriendo sobre la injerencia rusa en las elecciones, y no solamente en el caso de Estados Unidos, sino en el resto de Europa, te dice, bueno, hay que tener cuidado, por lo menos. Es decir, la propuesta rusa es distinta. Pues es normal que cuando alguien te va ganando la carrera, juntes a los demás, que tampoco creo que estén muy contentos en no tener aspiraciones globales, hegemónicas, a sumarte con quien se resiste a entregar el poder. No es la primera vez que sucede. Hemos visto a través de los tiempos, pues desde la edad de bronce tal vez, en donde las potencias hacen lo que sea para evitar ser superadas, y no es la excepción. Pero creo que en la característica ahora actual es que en esta hiperglobalización comunicativa en el mundo es ya muy difícil que tú puedas sumar a un gran grupo de países completamente contigo cuando tú ya no estás dominando todo. Y cuando ciertamente, aunque eres líder en muchas de las áreas que estás tú invitando a participar con, pues como te digo, los otros países que están ahora con China, pues no nada más tienen comercio, relaciones políticas y diplomáticas, sino que ciertamente capital, hay áreas de inversión. Por ejemplo, sabemos que Europa se sumó a el acuerdo que China hizo al acuerdo del RCEP. Indirectamente, estamos hablando de una economía que ya sería más del 40% del Producto Interno Bruto. O sea, ¿a qué voy? Que yo veo muy difícil que Estados Unidos y que el G7 en sí, pues ahí está Canadá, que es una economía débil, Italia, que está quebrada, ¿qué te puedo decir de Francia? Los ingleses, que ahora están fuera de la Unión Europea. Estamos hablando de economías emproblemadas y que ciertamente no llegan tampoco al 40% del Producto Interno Bruto como G7 ahora, cuando hace 30, 40 años sí. Entonces creo que eso debilita, y que ciertamente, por otro lado, esas ideas de financiar y de evitar que Oriente continúe con las mismas estrategias, pues no se van a lograr, porque Occidente tampoco se puede dar el lujo de ellos transitar a energías más limpias y en ese inter perder la competitividad, porque ciertamente la energía más limpia puede ser más eficiente en algunos menesteres, pero en otros no lo es, especialmente si tú buscas todavía competir en industria pesada y en producción en serie. Entonces eso creo que es lo más importante, y lo cual va a dificultar el que se ponga en práctica algo que en el papel ciertamente suena muy atractivo. Sí, pero fíjate tú que hay un dato interesante en todo esto para que uno tenga la magnitud de cómo ha dado vuelta el comercio mundial, la interdependencia en todo caso. Hoy se paralizó la planta de Hyundai por un pequeño tema. Resulta que el mayor productor de chips para automóviles no es precisamente Occidente, es Asia, y más precisamente China. Y China dejó de exportar a Occidente chips, y las empresas automotrices están paralizándose poco a poco. Hoy
ya una empresa del tamaño de la Hyundai se paralizó. Sí, hay guerras comerciales. Como sabemos, China también respondió en especie a los ataques de Donald Trump de aranceles, y ciertamente a partir de ahí se despertó a que no se le está dando la bienvenida como hegemonía, y ciertamente ha estado chantajeando también ciertamente a empresas de este tipo, y no va a ser la excepción. Entonces creo que es bueno y malo. Es malo porque ahorita está batallando una empresa como Hyundai, pero es bueno porque Occidente va a tener que despertar a la realidad de que a la hora que China siga despuntando en cierta tecnología como los superconductores y la 5G, pues acá vamos a tener que sacar tecnología para competir y tal vez buscar el liderazgo, porque ciertamente la guerra comercial, la competencia geopolítica y la lucha hegemónica por el dominio del mundo se va a mantener como se ha mantenido desde la edad de piedra, buen amigo. Sí, sí, esa es una de las restricciones internas que yo le veo a América Latina en el presente y en el futuro. Es decir, aparte de las otras cosas que hay, equipararse a una guerra en una guerra tecnológica, ponerse al día en las cosas que ya tanto China como Estados Unidos ya tienen tiempo trabajando y han evolucionado sobre esas áreas, hace que las economías latinoamericanas continúen en el área de la producción de materias primas, producción, exportación de materias primas. Eso es un drama. Leyendo unas estadísticas vi que en el primer trimestre de este año solamente 2 países de América Latina tuvieron un excedente comercial importante, que fueron Chile y Brasil. Es importante. Es decir, a pesar de la pandemia, ellos lograron exportar un poco más. Pero sin embargo, cuando me puse a revisar en concreto qué era lo que habían exportado, era materia prima, no eran productos industriales. Qué buen tema, porque mira, la realidad es de que el boom, el surgimiento de los commodities, el boom en Latinoamérica hace 15, 20 años, pues fue lo que permitió que esta región saliera del estancamiento. Es irónico que empezaron a vender, exportar mucho a China, y que ciertamente cuando China se empezó a estancar y bajó de crecer 10% a 7 y 6, que Latinoamérica perdió mucho dinero, y eso permitió que la derecha retomara el poder. Y ahora que está surgiendo otra vez un movimiento de izquierda en Latinoamérica, ahora con el profesor Pedro Sánchez, no, Pedro Castillo. Castillo, perdón, no, ya lo confundí con el España. Pero Pedro Castillo. No hay mucha diferencia en todo caso. No, Castillo, Castillo, sí. pero ahora que va a regresar al parecer Lula da Silva, pues Latinoamérica va a seguir explotando sus recursos primarios, y ciertamente Chile, eso va a fíjate, permitir. las elecciones de ayer en Chile fue precisamente los territorios y fueron prácticamente todos de izquierda. Incluso hasta la gobernación de Santiago terminó siendo de la izquierda, pero no de la izquierda esta en donde participaba la señora Bachelet, el señor Lago, no, era una izquierda un poco más radical, te diría yo. Bueno, en Chile está dando un latigazo natural ahora que lograron transformar a la sociedad con las protestas multitudinarias. Se logró modificar con el plebiscito la constitución pinochetista, y es natural que ahora vayan a venir radicalismos y centroizquierdas y tal vez una concertación de izquierda, pues para balancear, como siempre ha sido en la humanidad, vienen movimientos de respuesta, de balance, y esto va a equiparar un poco la participación, en teoría, de muchos. Y ciertamente ahora con López Obrador, que compró una refinería, pues está buscando no nada más reducir costos de combustibles, sino reducir la dependencia a Estados Unidos
del tratado con las exportaciones de energía, de petróleo, y ciertamente, además de surtir el mercado doméstico mexicano, como te digo, de meterse en este boom de commodities que va a resurgir y que va a permitir que Lula da Silva lidere a otra despertar de la izquierda en Latinoamérica. Sí. Juan Carlos, vamos a ir a una nueva pausa, pero me gustaría que siguiéramos conversando primero, en primer lugar, sobre el tema de los commodities, que yo no lo veo muy claro de que los commodities vuelvan a ser lo que son. Creo que en primer lugar hay un cambio, hay una evolución de la globalización que va a permitir, entre otras cosas, la mayor concentración, que va a estar dirigida mucho más a productos de alto valor tecnológico, y que las materias primas como que van a tener, no van a tener un reporte tan grande. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiéramos que habláramos sobre, una vez terminado la OTAN, la reunión de la OTAN, y con las dos declaraciones que van a aparecer, ya apareció la del G7 con puntos muy concretos que hacer, y que seguramente la OTAN va a seguir nadando en esa lucha de posguerra que todavía no ha terminado. En realidad, los organismos internacionales siguen en posguerra y no se han dado cuenta de que la cosa no es así. Pero al final quisiera que tú le dedicaras por lo menos unos 2 minutos a tu libro. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el profesor Juan Carlos Guerra sobre el G7, sobre la OTAN y sobre muchas otras cosas que tienen que ver con el devenir del mundo en los próximos tiempos, en el mediano y en el largo plazo. Te comentaba, Juan Carlos, que en primer lugar que quería saber que me explicaras un poco más de ese repunte de las materias primas en el mercado mundial. Que yo no lo estoy viendo así. ¿Entiendes? Mira, lo que pasa es de que aunque la humanidad en algunos polos transite hacia la era de la industria o a la de servicios, esto no sucede de forma uniforme. Y ciertamente la parte del mundo que no ha tenido acceso al desarrollo, a la industria y al consumo de bienes de primera y segunda necesidad, pues ciertamente ahora están teniendo la posibilidad de accesarlo gracias a que hay nuevos polos de desarrollo industrial. Y eso quiere decir que simplemente en vez de exportar materia prima al norte, ahora se van a exportar a oriente. No desaparece la exportación de materias primas, aunque al mismo tiempo haya un resurgimiento de la tecnología de punta, pero al final las cosas se tienen que hacer con materia prima, con cosas materiales, y ciertamente alguien las va a surtir. Entonces creo que va a cambiar el mercado, va a cambiar tal vez el mecanismo de cambio con el que se compran los bienes, pero al final las mismas materias primas están enterradas en los mismos lugares del mundo. Entonces, un ejemplo específico es el litio, que ciertamente ahora es uno de los recursos que van a estar siendo peleados, que aunque supuestamente es una energía alternativa, en la realidad se va a seguir peleando ese recurso como se ha peleado geoestratégicamente los demás a través de los tiempos. En cuanto a tu segunda pregunta, creo que ciertamente la OTAN se está equivocando al creer que todavía esta visión bipolar con la que utilizaron para justificar una parte dura militar para supuestamente darle a las Naciones Unidas algo más realista, pues ya está topándose con una realidad multipolar en donde simplemente los tentáculos China y Rusia ya han mezclado capitalismo con sí autoritarismo como el de siempre, y ciertamente con más participación global, la cual va a ser muy difícil en el papel, en la práctica,
que realmente los que ahora están sentados ahí con ellos vayan a completamente sujetarse a esta nueva supuesta directriz institucional. Creo que eso es lo más importante, pero también ya en la realidad y la realpolitik es que por más de que nos sentemos a platicar y de que haya promesas, pues la humanidad siempre ha hecho la guerra, hemos hecho dinero con eso, es una forma de arrebatar el poder, y como ahorita te platicaré en mi libro Rango y Fila, yo hablo del poder sutil, del poder simbólico, del rango, de la jerarquía, que está ahí, en la punta de la pirámide como la tecnología, pero que en la base de la pirámide está la fuerza, está la autoridad, está el control de recursos y el control de tierras, porque es lo que empodera al final a los estados en esencia. Y por eso ves tú una lucha entre estados y medios de comunicación high-tech, porque al final las direcciones físicas y los .coms se establecen en tierras que son todavía dominadas por estados-nación. Aunque se hayan debilitado ante las corporaciones, ciertamente la estructura, la base, siempre es dura, es material, es fuerte. Y por ende creo que vamos a seguir viendo la guerra, ciertamente, sea China, sea Rusia, sea Estados Unidos o sea Mesopotamia, amigo. Sí, hay un, ¿cómo te diría yo? Hay un dejo, se está trabajando sobre eso. A tu modo de ver, la globalización, tal como está, como la hemos visto ahora, ¿eso va a cambiar? Sí, va a cambiar, lo estás viendo. O sea, esta G7 es un intento de evitar que el polo económico que ya se fue hacia Oriente, lo tenemos que ver en cifras, ya está ahí. Este tipo de reuniones ahora están forzando lo que ya está pasando para evitar que se consolide no nada más en lo económico, sino en lo financiero y en lo diplomático, porque eso sería el tiro de gracia al orden que entendemos como Occidente, que desde el siglo XVII venía dominando desde Holanda, París, Londres, Washington. Es un intento ya nada más de evitar lo que la inevitabilidad histórica realmente va a poner sobre la mesa. Y no me falta ver cómo China va a consolidar lo financiero sin enemistar tanto a Estados Unidos que este último directamente le haga la guerra, que honestamente es la intención de lo que está detrás de la OTAN ahora. Ya dijeron claramente que China y Rusia son los enemigos, los cuales se tuvieron que aliar, se tuvieron que acabar aliando pues, para no ser comidos por esta intentona golpista también de Occidente, también autoritaria, aunque no nos guste, no está haciendo de buena forma. Entonces, en vez de tratar de unirse, yo sé que no se van a unir, nunca nos hemos unido como especie, pues, pero ya tal vez intentarlo, y pues si desde arriba no se hace, ¿cómo va a esperar la élite que la población, que además está siendo manipulada en contra, pues abrace al otro, aunque diferente racial, étnica, cultural y económicamente? Pues no nada más es porque somos una especie que tal vez tenemos problemas para unirnos, no. Nuestra autoridad, nuestra jerarquía y su rango, como explico en Rango y Fila, pues tienen un interés de que nosotros nos reunamos alrededor de valores compartidos específicos, pero siempre para contrastarlos con supuestamente valores inferiores y no tan refinados en otras partes del mundo. Porque sin eso, ¿cómo tendrían poder sobre nosotros para convencernos y galvanizarnos de identificar enemigos, de ir en contra de ellos y de apoyar políticas públicas que al final acaban beneficiando nada más a unos cuantos? Sí, es como la historia del mundo, pero fíjate, cuando yo leí la declaración del G7, sobre todo en el tema climático, de preservación del medio ambiente, y cuando leí lo de la industria automotriz, no pude evitar pensar en lo que va a suceder con México, Venezuela, y con los demás países que tienen su economía, la columna vertebral de su economía es básicamente la energía, es básicamente petróleo. Ah, no, bueno, eso sí, definitivamente que
a nadie le va a caer bien cuando se acabe, pero va a ser como cuando se acabe una relación, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, ciertamente van a tener que buscar qué hacer, pero ahorita es muy difícil. A Venezuela le queda muchísimo tiempo, siglos de petróleo, irónicamente, como para que alguien diga, lo voy a dejar porque ya el mundo está, ni siquiera el mundo está transitando todavía a sustituir la masa crítica energética por el alternativo, más allá del papel. Entonces, ¿quién va a arriesgar su partido, su ideología? ¿Qué Estado? Deja tú los partidos y los gobiernos. ¿Qué Estado, qué institucionalidad que entendemos como Estado se va a arriesgar a quedarse completamente fuera de la jugada y descubierto de pies a cabeza a ser quien lidera algo que ni siquiera los que tienen el poder económico para hacerlo lo hacen? Entonces, por ejemplo, los noruegos, que están ya diciendo que van a prohibir autos de petróleo, irónicamente siguen invirtiendo en Statoil, que se llama la empresa. Sí, ¿Por qué? sí. Pues porque si no lo usan en la casa, lo van a seguir vendiendo porque sigue costando ahora el petróleo, ya volvió a subir. Entonces, ¿con qué quiero finalizar, amigo? Con que la competitividad de la nueva globalización va a forzar a unos a mantenerse iguales, porque les van a quitar el changarro en el proceso. Los que sí van a pasar a lo nuevo es, por ejemplo, como Shell, Royal Dutch, pues que ya no tienen el control de las reservas del petróleo como las tenían el siglo pasado cuando explotaban a la provincia indonesia, o como cuando Arab American Oil Company era una empresa de Estados Unidos y de Arabia Saudita, o cuando Anglo-Persian era una empresa persa inglesa. Ahora las reservas de petróleo, la mayoría están en países soberanos, nacionales, y esa es la tendencia. Por ende, las corporaciones multinacionales, algunas, están aceptando que no van a tener el poder, que ya les da flojera de estarse metiendo tanto en la geoestrategia de países, que les da flojera matar presidentes, que ya les da flojera financiar gobiernos alternativos, y porque tal vez ya no sea costeable, y se van a dedicar a algo que ahora pueden ser líderes para cuando en los países soberanos se acaben sus recursos, sigan la tendencia de las empresas transnacionales que se adelantaron, como pasó con el carbón y el petróleo, cuando estas que te digo, se aventaron a dominar el petróleo hace 100 años, 150. Sí. Una última pregunta, Juan Carlos, si me lo permites. ¿Cuándo tenemos tu libro? Ya está impreso. ¿Ya? Ya ¿Dónde lo podemos conseguir? Mira, estoy subiendo un .com. Ajá. Pero ahorita me pueden, no sé, me pueden mandar un email. Estoy apenas colocándolo aquí en librerías. Di tu email. Es Juan Guerra, como se escucha. No Juan Luis, Juan Guerra. @hotmail.com. Ok. Y yo veo cómo se los mando por mientras, y ya después, más formalizado, voy a subir digital, voy a subir audiolibro, va a estar en librerías, o sea, esto va empezando de abajo para arriba, Luis. ¿Cómo no? Oye, te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado, como siempre, una conversación bastante enriquecedora. Gracias a ti, un honor. Muchas gracias a la audiencia, y muchas gracias, Alexia, por siempre estar ahí con nosotros, apoyándonos. Con gusto, saludos. Saludos. Gracias, Alexia. Y salgan y disfruten ese sol que está maravilloso. Hoy es un día lindo. Fuerte abrazo y nos seguimos viendo. Thank you.